Ok, empezamos en unos minutos. En 2 minutos empezamos. Muy bien. A ver, vamos a empezar. Eh, bueno, habíamos estado hablando acerca de qué? De la electrostática, ¿verdad? Habíamos hablado que era el estudio de las cargas en reposo, ¿no? Habíamos explicado la ley de Coulomb, habíamos explicado también lo que era la cuantización de la carga, conservación de carga, potencial eléctrico, ¿ya? Habíamos explicado todo lo que corresponde a la parte electrostática, de eso las cargas en reposo, ¿no? Hicimos también desarrollo de estos ejercicios y yo creo que con esto ya quedó bastante bien el tema. Y bueno, el siguiente paso a continuación es el tema de lo que es electrodinámica, que significa cargas en qué? En movimiento, ¿no? Pues de ahí viene la palabra electro, de dinámica de cargas en movimiento. Entonces acaba de ver el concepto de lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Muy bien, cargas en movimiento. Bueno, aplicaciones, la corriente eléctrica que está en nuestro domicilio, en nuestra casa, lo que está ahorita encendido tu computadora, tu laptop, tu celular, que lo cargas, es por una fuente de corriente, ¿no? Corriente del tipo eléctrica, ¿no? También está en la parte de alta tensión, ya, en lo que son justamente ese tipo tiene un nombre especial, ahorita no se me fue el nombre, pero en general se traslada lo que es la corriente, ¿no? Para que llegue al domicilio, ¿no? A través de un generador eléctrico, ¿no? Sí, que pueden ser, por ejemplo, una central hidroeléctrica, ¿ya? Ahora también hay lo que es las fuentes renovables, ¿no? Como estas grandes hélices que provocan energía eólica, ¿no? Esos paneles, también los paneles solares también, que están de moda, ¿no? Ahora, con esos paneles puedes normal, tranquilamente puedes tener con la luz del sol te puede recargar, ¿no? Entonces ya, ese es otro tema, que son fuentes de energía. Creo que es un tema 7 o tema 8 no me acuerdo exactamente. Pero sí, también se lleva eso en el bachillerato. A ver, vamos a ver si llegamos a ese tema. Genial sería. Tenemos tiempo todavía. Para la fecha que estamos, la verdad que hemos avanzado bien, ¿no?
Ya. Vamos a hablar acerca de, entonces, de este tema, ¿no? La electrodinámica, ¿qué cosa dice? Se encarga de estudiar los fenómenos producidos por los portadores de carga eléctrica y movimiento, así como las leyes que explican dichos fenómenos, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Lo que más se entiende, profesor, es lo que es cargas en movimiento, carga eléctrica y movimiento. Y las leyes, ¿no? Vamos a ley de Ohm, ley de Kirchhoff. Acá vamos a ver una analogía, ¿por qué se llama el tema de corriente eléctrica, ¿no? La corriente, por ejemplo, la corriente de mar, ¿cierto? Ese es un tipo de corriente, porque es un movimiento de qué? Movimiento de agua, ¿no? Del mar, ¿no? Yo tengo corriente marina, corriente de viento, un aire, ¿no? Aire que se traslada, ¿no? Que se siente, por lo general en las lugares abiertos, ¿no? Y también hay, entonces, corriente, ¿no? Entonces, todo eso que es por el tema de que fluye, que se mueve, se le iguala el nombre de corriente eléctrica, ¿no? Y por detrás de ese movimiento como que no era un nombre tan así adecuado, ¿no? Entonces se dijo corriente eléctrica. ¿Y qué es la corriente eléctrica? Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, ya sabemos que viene a ser las cargas, los portadores de carga en movimiento, ¿no? A ver, tenemos acá, lo que tenemos acá, mira, es la corriente eléctrica, ¿ya? Tenemos esto es un conductor, ¿ya? Si no recordamos un conductor, podemos ver un conductor sin corriente, ¿ya? O sea, quiere decir que no está, ¿cómo se llama? Que no está conectado a ningún, no está conectado a ninguna fuente de energía eléctrica, ¿no? Entonces no hay corriente. Mientras que en el otro caso, sí lo hay. Entonces, como hay ahí, ¿qué pasa? Se genera un campo eléctrico y esto genera una orientación y un mayor flujo de cargas. ¿Está bien? De tal manera que se llega a dar una corriente, una conducción, ¿no? Vamos a hablar acerca de la corriente real. Pues, normalmente nosotros, más que todo, hemos estudiado por lo general que una carga positiva se va de un punto de donde, de mayor a menor potencial, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué cae los objetos? Porque va de una parte más alta, o sea, de una parte donde hay mayor energía potencial a una menor energía potencial, ¿verdad? Pues todo, por lo general, fluye. Ahorita que estamos con calor, por ejemplo, ¿cómo fluye el calor, en todo esto? ¿Cómo fluye el aire caliente? De afuera, de mayor a menor temperatura. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda por lo general? Abrir las ventanas, ¿no? Abrir las ventanas, abrir la puerta, ¿por qué? Porque si en tu alrededor hay aire caliente, entonces ese aire caliente, entrar en contacto con otro ambiente que está más frío, entonces con menos temperatura más frío, entonces se va a ir para ese lado, ¿no? Y por ende, ahí viene el tema de la refrigeración, ¿no? De la sensación de tener se podría decir, que sea más fresco y todo eso, ¿no? Porque todo por lo general fluye de mayor a menor, ¿está bien? Pero sin embargo, la corriente eléctrica, más que todo el tema es el estudio de los electrones, ¿no? Cómo se mueven. Entonces, acá vemos, por ejemplo, la corriente real dice que el sentido de la corriente del conductor es de menor a mayor potencial eléctrico, lo cual es contrario normalmente a lo que normalmente hemos visto, ¿no? Las cargas en movimiento son electrones libres de material conductor. Ya, pero como esto va en contra de lo que normalmente estamos hablando, que va de más a menos, este va de menos a más, entonces para hacer una analogía que se pueda explicar y entender mejor, se hizo una analogía con la corriente convencional. ¿Qué significa una corriente convencional? Una corriente que se acuerda, ¿no? Entre la comunidad científica, y se acuerdan, es decir, ya, el protón, como que la forma de su estudio no se complica un poco, ¿no? Para que en general se pueda entender, ¿no? Y por otras cosas más, se llega a un acuerdo y se dice que se va a estudiar en vez de los protones en vez de los electrones, a los protones.
Y ellos van a ser como que una fuente equivalente a las cargas, a lo que son, a lo que es el electrón, ¿no? Entonces acá, el sentido de la corriente en el conductor es de mayor a menor potencial eléctrico. Por acuerdo, se considera que las cargas en movimiento son todos los protones, ¿ya? Ya está. Ahí están. Por lo general, entonces se analiza el caso de los protones que van en dirección de mayor a menor potencial. Y estos, los electrones, van de un lugar al contrario, ¿no? Entonces, al final se analiza a quién, a los protones, realmente, ¿no? Como forma equivalente a los electrones. ¿Ya? Hasta ahí creo que todos van bien, ¿no? ¿Sí? Ya. Intensidad de corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un flujo ordenado de electrones que circulan a través de un material conductor. Debido a la diferencia potencial, se define también como un transporte de carga eléctrica de un punto a otro. Entonces, como un flujo, ¿no? Es como corriente de río, se está moviendo el agua, ¿cierto? Una corriente eléctrica se está moviendo igual a las cargas eléctricas, ¿no? Ya. Para medir o cuantizar la corriente eléctrica se utiliza el concepto de intensidad. Como también se acuerdan en el campo eléctrico era una definición, ¿cierto? Pero la intensidad del campo eléctrico era la medida, ¿verdad? Acá algo similar, ¿no? Acá la intensidad de corriente eléctrica es cuantificar lo que es la corriente eléctrica. Se define como qué, como la carga que circula a través de una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. O sea, vamos que tienes esto de acá. Este es lo que tienes ahí. Ya, es como que tienes el conductor y lo cortes. ¿Ya? En esta parte vas a contar cuántas electrones pasan por un segundo. Esta sería, ¿qué cosa? La intensidad, ¿no? Acá es cantidad de carga pasada en intervalo de tiempo, ¿no? Ya. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de material tiene mejor conductividad eléctrica? A ver, le voy a dar la opción. Uno es el cobre, dos es el oro y tres, la plata. ¿Quién es el mejor conductor ¿El cobre? el cobre? Sí, creo, no sé. ¿Ustedes qué opinan? A ver, los demás, Renzo, ya, alguien que me diga lo contrario. Ya, el mejor conductor no es el cobre, ¿ya? Es la plata, ¿ya? La plata es el conductor más, la plata es el conductor más, que tiene mejor conductividad eléctrica, ¿ya? Sin embargo, como es un objeto costoso, el segundo mejor sería el cobre, ¿no? Y por lo general se utiliza el cobre, ¿no? ¿Como qué? Como para hacer los cableados eléctricos, ¿no? Bueno, bueno, no sé si ustedes han escuchado, pero anteriormente había un tiempo que estaban robando cables eléctricos. Y el hecho que, imagínate que si es de cobre y robaban, imagínate que si los cables fuesen de plata. Uf, sería, sería un tema que tal vez ni cada noche robarían, ¿no? Entonces, el cobre es un metal abundante y es el segundo mejor, por lo cual a él se le elige como para poder usarlo, ¿no? Por el tema que es más barato, más abundante y el segundo mejor, ¿no? La plata por un tema de costos no se hace un conductor de ese tipo de material. Muy bien, entonces la fórmula de la intensidad de corriente es igual a ¿quién? A intensidad es variación de carga entre quién? Entre tiempo, ¿no? O también
O también sería I por T, ¿no? Ya, ya está. Dice, a ver, la pregunta, el ejemplo, dice, también tener en cuenta que si tengo un conjunto de cargas, ya vamos a suponer que tengo acá, ya, si tengo un conjunto de electrones, también la carga total en toda esta región va a ser el número de electrones por quién, por la carga del electrón, ¿ya? Y hay qué cosa es N, ¿qué es N, Kiara? ¿Número de quién? Número de electrones, ¿ya? Y acá, desde acá sería la carga total, ya está. Carga total. Entonces, ¿cuál es la unidad de carga? ¿Quién me dice? Es Coulomb, ¿sí o no? Ya hemos visto eso. Coulomb. El número de electrones es una cantidad dimensional y la carga del electrón es también en Coulomb. Ahí está. ¿Y qué cosa es? Y intensidad de corriente. ¿En qué unidad está, Renzo? Intensidad de corriente. En amperes, ¿no? Ampere. Amperes. Bueno, ajá, también le dicen amperios, también le dicen, ¿ya? Ya, dependiendo del profesor. Pero el símbolo sería A, ¿ya? A de amperios, ¿ya? Esta es una unidad fundamental. ¿Y T qué cosa es el tiempo, no? Muy bien. Muy bien. Y C acá, carga total. Ok, a ver, ¿qué tenemos ahí? Ya, a ver, por ejemplo, a ver, este problema ¿qué dice? Durante un intervalo de 10 segundos pasan ¿cuánto? 2,10 a la 20 electrones por la sección transversal de un conductor. Y la magnitud de la carga de electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuál será la intensidad de corriente? A ver, yo tendría que aplicar esto, ¿no? A ver, a ver, ¿cuánto le sale? A ver, me lo escriben en el chat. Tienen que aplicar esto de acá y esto de acá.
A ver, ¿cuánto le sale? A ver, 2 minutos, rapidito, ¿no? ¿Cuánto salió? Ya. Dije, durante un intervalo de tiempo de 10 segundos, ¿pasan cuánto? 2 por 10 a la 20 electrones por una sección transversal de un conductor, ¿no? O sea, la magnitud de carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Cuál sería la intensidad de corriente? Ya. Bien. A ver, Tres punto dos. ¿perdón? 3.2 la B. A ver, vamos a ver, a ver. A ver. La B, dicen, a ver. Entonces ya, el primer intervalo de tiempo, ¿cuánto es? 10 a la 20. Ya. ¿Cuál será la intensidad de pino, no? Ya, entonces la intensidad de corriente que es igual. ¿Es igual a quién? A este de acá, ¿no? Q sobre T. Pero Q es igual a quién. Ya. N por E, ¿no? Pero la carga de electrón, ¿cuánto vale? 1,6. Sería 10 segundos el tiempo, ¿no? Ahí está. Entonces sería intensidad. Ya, sí, ahí también. 10 a la 20 quedaría 10, ¿no? Con ese 10 se va y 2 por 1,6 será 3,2 unidad amperios. Ampe- Ya, ya está. Muy bien.
Ahora vamos a hablar acerca del modelo microscópico de la corriente eléctrica, ¿ya? Aunque tenemos también acá el tema de la guía también está muy buena información, ¿no? Este tipo de información, este guía acá es muy, bueno, muy útil, demasiado útil, ¿no? No voy a pensar que eso porque no hay ejercicio, no, sí, realmente es muy, muy bueno. Vamos a ver tal vez la otra semana radioactividad, o prefieren hacer ondas primero. Ya, eso ya lo vamos a discutir, ¿ya? Entonces, esta es la parte de magnetismo, ¿va? Ya. Estamos hablando acá acerca de la, bueno, esto vamos a ver de más, si no es hoy día, mañana. Bueno, eléctrica corriente convencional, ya, aquí está, ¿no? Vamos a ver lo que es la corriente, ¿de qué? ¿Quién? Que la corriente en función de quién, del número de qué, los electrones, ya, el área de presión transversal, la velocidad de arrastre y la carga eléctrica, ¿ya? Bueno, aquí está lo que hemos visto, mira, corriente, su definición, ¿no? ¿Cuál es? Lo de que está acá, ya. Entonces, una carga, un movimiento de portadores de carga, o sea, portadores de carga son que los cargas positivas, ¿no? Que se mueven, ¿qué cosa? Con una velocidad de arrastre o de movimiento, ¿no? Ya como estos se desplazan un desplazamiento X, eso va a ser igual a un tiempo de la velocidad de quién? De arrastre por tiempo, ¿no? Porque es como es carga y carga entre tiempo, se demuestra que al final va a salir número de portadores de carga por volumen, número de cargas, ¿ya? Por carga del electrón y volumen de qué? De arrastre, ¿no? Por el área, ¿no? Ahí está. Ahí está. Muy bien. Sería número de portadores de carga por carga, velocidad de arrastre y área, ¿no? Ya, ahí está. Entonces, esto sería con respecto a lo que es la intensidad. Por eso, ¿eso es en el cuadernillo? Sí, ya está, mira. A ver, vean, para que vayan, ¿se dan cuenta? Ahí está. Aquí está, mira, el potencial eléctrico, la constante, la fuerza eléctrica, intensidad de corriente. Luego vamos a ver en breve las leyes de Kirchhoff. Ya. Y también redes eléctricas mañana, ya serás. Ya, ya. Sigamos. Entonces, la fórmula de cosas es, a ver, N por Q, velocidad de arrastre por área de ciencia transversal. Vamos a ver los tipos de corrientes. A ver, ¿qué tipo de corrientes hay? Ya, hay dos tipos, la corriente continua y la corriente alterna, ¿ya? La continua es justamente donde aquella del flujo de cargas recorre sobre el conductor de manera continua y en el mismo sentido. O sea, una corriente que no cambia en dirección ni cambia en valor. Pues se le dice continua. También parece con una corriente constante, pues, ¿no? Porque no varía sus valores, ¿no? En cambio, él está presente donde las baterías, en las pilas, más que todo, ¿no? Pero una corriente,
Ya, entonces, la, co- ya, la corriente eléctrica es aquella donde el flujo de cargas, ya, ya, eso está bien, ya. Entonces, ya te explica esto. Corriente alterna es aquella donde el flujo de carga se mueve alternadamente dentro de un conductor, ya pasándose de un sentido a otro. Es decir, las cargas van y vuelven en todo sentido. Este tipo de corriente es producido por los generadores eléctricos, ¿ya? Ya eso más adelante, los que van a estudiar ingeniería, sobre todo eléctrica, electrónica, mecatrónica, mecánica eléctrica. También algunos tal vez estudian biomédica también, van a poder hablar acerca de este tipo de corriente, ¿no? O sea, la corriente que es variable, ¿no? Cambia y cambia en valor y sentido, de manera conveniente, ¿no? Ya acá hay un tema de corriente máxima, corriente mínima, hay un tema que se llama también corriente eficaz. Pues eso ya se lleva a la universidad, ¿ya? Por ahora solamente en bachillerato lo están mencionando nada más. La carga circula por un tiempo en un sentido y después en otro sentido. Es un proceso como un movimiento armónico simple, ¿no? Pero de cargas. ¿Ya? Y la resistencia, ¿no? La palabra resistencia, ¿a qué alega? Alega el hecho de que, bueno, ¿no? Sería ese grado de oposición que presentan los cuerpos al paso de la corriente. O sea, cuando nosotros tenemos un conductor, hay una resistencia siempre al movimiento y esto es una propiedad inherente normalmente de todos los conductores eléctricos, ¿ya? Es normal, es más, hay resistores de manera fija, como el que ya están viendo en el primer caso, y el variable, ¿no? Quiere decir que su resistencia varía, ¿no? Ya varía de acuerdo a la cantidad de corriente o al voltaje, ¿no? Pero por lo general hay resistores que son fijos, también se le dicen resistores ómnicos, ¿ya? Pues un resistor físico, fijo también se va a llamar resistor ómnico, ya. Y el resistor variable, bueno, este también sería conocido como un resistor no ómnico, ¿ya? Ya, bueno, más o menos así es la idea de más o menos cómo funciona un conductor, un semiconductor y un aislante, ¿no? O sea, un conductor deja flujos libres, ¿no? Un semiconductor es como que un punto, hay una obstrucción, pero moderada, y aislantes sí ya no dejan pasar nada, ¿no? Aunque hay, por ejemplo, los guantes, ¿no? Guantes para lo que son electricistas, para que no se pase la corriente, ¿no? Tipo de resistencias, hay un montón de resistencias, ¿ya? Como la que estás viendo acá. Ya cada uno tiene una función diferente. Las fijas por lo general utilizan esta acá. Acá hay otros especiales, bueno, hay una serie de tipos de resistencias, ¿no? Mencionado nada más. Ahora, la ley de Pouliot es una de las leyes más interesantes ya. La ley de Pouliot dice que si la resistencia eléctrica depende dice que no será lo mismo un cable de circular con un cable que tenga una forma cuadrangular acá, ¿ya? ¿Está bien? Dice que hay un cambio en la geometría. Hay un cambio en el cual va a darle propiedades de ser un mejor o un mayor o un menor conductor. La forma es importante, dice acá.
Y las propiedades eléctricas vienen a ser de acuerdo al tipo de material, ¿ya? Y acá se explica, ¿no? Con el tema de la resistividad. ¿Quién es el mejor? Dice que es la plata, ¿no? ¿Quién es el segundo mejor? El cobre. Y el tercero mejor es el oro. Pero obviamente, por muchas razones, el que es más eficiente es el cobre, ¿no? Por ser más barato y el segundo mejor. Mira, hay hierro, acero, platino, plomo, pero esos son muy bajos. Ahora, Polié descifra lo siguiente: la resistencia de la resistencia de un, bueno, la resistencia depende de quién, de la geometría. ¿Quiénes son los que actúan en la geometría? Es el largo y el área transversal. Si es un cuadrado, la al cuadrado. Si es un rectángulo, base por altura, ¿ya? Y la resistividad depende del tipo de material, ¿ya? Depende del tipo de material. Entonces, resistencia, chicos, resistividad por la longitud, por el área, ¿ya? Pero no, perdón, no es es resistencia, ¿ya? Ah, no, es decir, el de arriba es resistividad, perdón. ¿El de abajo quién es? Es resistencia. ¿L qué cosa es? Longitud. Longitud de largo, ¿no? Y el A es área. Ya, L es L, A es A y es R. Bueno, R acá, R debe ser, que todo esto es una resistencia, ¿no? Bueno, longitud está en metros. Área en qué está? En metros cuadrados. Resistencia en ohmios. Y resistividad, ¿esto está en qué? Bueno, sería ohmios, metro. Ahorita no me acuerdo bien, pero sería, a ver, ohmio por metro, ahí está. Esa sería su unidad. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí vamos bien. Entonces, esta sería la ley de Pauli. Y finalmente acá, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, la, ¿cuál sería? ¿La A, la B, la C, la D o la E? A ver, ¿qué opino? A ver, ¿me dicen la respuesta? Un minuto. ¿Cuál es? ¿A, B, C o D?
A ver, ¿cuál sería? A ver, primeramente, un alambre es mejor conductor cuanto menor sea su. Ya, vamos a ver algunas cosas de la fórmula. Mayor área, la resistencia sería menor, ¿sí o no? Porque son inversas. Mayor longitud, mayor resistencia. Ya la resistividad, sin embargo, si tiene un mayor valor, acá va a haber una relación inversa, ¿ya? Mayor resistividad, por más que acá esté multiplicado, acá va a ser menor resistividad, ¿ya? Por ejemplo, acá, la plata es de las menores, ¿sí o no? Pero tiene menor, perdón, menor resistividad, claro, más resistividad, está bien, me había confundido. Pues. Acá son resistentes, ahí está. Con esto, a ver, ¿cuál será la respuesta más? Ya, con longitud, ya, más longitud, a ver, un mejor conductor, ¿qué se refiere? Haya menor resistencia, ¿no? Ya, entonces cuando baja la resistencia, ¿qué cosa baja? Ya, debe tener una cosa, menor resistividad, ¿no? Ya, ese está bien. Menor resistividad. ¿Qué más? Sección transversal, pero está el área, ¿no? Sí. No, entonces sería cuando es mayor su sección transversal, menor es la resistencia, entonces sería falso. Y la longitud, si la resistencia baja, entonces también deberá bajar su longitud también. Entonces sería uno y 3. Sería la C. No, perdón, la E. ¿Entendió? ¿Cuál es esta misma relación que está acá? Se trae allá. Ok, muy bien. A ver, esta pregunta, a ver, tiene que ver con la ley de Poulet. ¿Cuál será la respuesta?
Ya, por ejemplo, a ver, vamos a empezar. A ver, dice, tenemos la resistencia. A ver, resistencia es igual a quién? Con resistividad, longitud entre área, ¿verdad? Ya, ya, resistencia, longitud entre área. Ya, resistencia es igual a resistencia, longitud entre área. Ya. Dice, si al conductor se le duplica el área y longitud, entonces su resistencia será, ¿cuál será? Ya, o sea, está diciendo lo siguiente, ¿no? Si dice que si, a ver, vamos a ver. Ya, dice que, bueno, como es el mismo material, la resistividad es la misma. Esta sería una nueva resistencia. Dice que se le va a duplicar, ¿qué? La longitud. Y ahí está. Al final, como duplicaste la longitud y el área, al final se van y te queda que la resistencia y final es igual a la anterior, ¿no? Ahí está. Entonces sería, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la respuesta? Se mantiene, profe. O sea, la resistencia se mantuvo, ¿no? Muy bien, vamos a hablar de la ley de León. Esta es una de las leyes más importantes del tema de la electricidad, ¿ya? Que es base para otros conceptos. La ley de Ohm es una ley, bueno, es una propiedad que habla acerca de qué, de cómo relacionar las tres variables como quién, el voltaje, ¿qué más? El voltaje, la intensidad, ¿qué más? Y la resistencia en sí, ¿no? Con esta fórmula vamos a descubrir lo siguiente, ¿no? Tenemos una gráfica voltaje con intensidad y tenemos ahí dos puntos, ¿no? Esta recta que ven ustedes ahí, bueno, de manera recta lineal, quiere decir que es un mismo valor, ¿por qué? Porque es una recta constante y su pendiente sigue siendo la misma, ¿ya? A partir de ello voy a formar un triángulo, ya, entonces, ¿no? Ahí está el triángulo teta. Y este va a ser variación de corriente. Ahí está, variación de V, variación de B, ¿no? Entonces, esa pendiente que sería como una tangente del ángulo, ahí está, mira, la pendiente es la tangente, ¿verdad? Y la tangente, ¿qué cosa es? Es soca toa, toa, opposite entre adyacente, ¿no? Y esta tangente al final, ¿qué viene a ser? La resistencia. Por eso podemos decir cuando es una recta, la resistencia es constante, ¿ya? No cambia. Eso se llama resistor.
resistor ómnico. Ómnico o constante. Ahí está. Entonces, R es resistor constante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es lineal, ¿verdad? Profesor, y si yo tuviese un caso, a ver, vamos a checar. Yo tuviese normalmente en el BNBI, ¿no? Pero en el bachillerato no viene así, viene así, ¿verdad? Atiendan, van a haber tres resistencias. Uno así, ya mire, ¿no? Ya mi gráfico ya no va a ser BI, sino va a ser IB. ¿Cómo funcionará eso, profe? Ah, ya. En este caso, cuando es IB, como dice el bachillerato, la que va a ser mayor, ¿quién cree que va a ser, chicas? Chicos y chicas. ¿Cuál será mejor, mayor? ¿El de azul, el de verde o el de rojo? Ya. Y tres, y dos, y uno, ¿ya? Ya, quién va a ser mayor? Ah, ya, pero no, espérate, este no es I, es R, ¿ya? Ya, un minuto. Entonces sería resistencia uno, resistencia 2 y resistencia 3. Ya, la pregunta, ¿quién será mayor? El que está más pegado al V, a este, ¿ya? De R3 mayor que R2, mayor que R1, ¿está bien? O sea, el que está más pegado a R es ese, ¿ya? Ese sería entre conductores. Ahí está, B por I o diferencia potencial, ¿no? Profe, ¿y cómo es un conductor, un resistor, una resistencia? Acá dice resistencia. Ópnico constante, ahí está. A ver, chicos, un minuto, por favor, voy a tomar agua, ¿ya? Aprovechen también.
Ya, a ver, continuemos. Bueno, estábamos hablando entonces sobre la ley de Ohm, ¿no? Justamente era para medir la resistencia, ¿no? Habíamos hablado que había dos tipos de resistencias, resistentes ómnicos y no ómnicos, ¿no? Solamente lo hemos mencionado en la primera parte, pero ahora lo vamos a explicar gráficamente, ¿ya? Porque puede venir una prueba de exámenes, sí, sí podría venir. Vamos a ver dónde podemos explicarlo acá. Yo creo que aquí. Ya, por ejemplo, acá un resistor no ómnico. Ya sabemos que es aquello que tiene la resistencia variable, ¿no? Puede ser que hasta un punto un conductor pueda hacer por ejemplo, podría ser el caso que tienes un cable que hasta un cierto punto puede aguantar el voltaje, ¿no? Pero por alguna razón por la forma que tiene el tipo de material, puede ser que esto pueda variar, ¿no? Entonces, puede ser que esto vaya y decaiga, ¿no? Ya dependerá del tipo de qué caso será. Pero el hecho que haya, ¿qué cosa? Ya una tipo curva implica que ya no varía en función de manera proporcional al voltaje. En ese punto, en cada puntito se cumple la ley de Ohm. B es igual a I por R. Pero imagínate, si quieres saber la potencia de cada punto, tendrías que tener los voltajes e intensidades, ¿no? Entonces, pues vamos a aplicar ese tramo. Entonces vamos a poner acá, y por este lado, bueno, se podría no alegar a este trazo. Con una flecha sería mejor. Tramo de azul es ómnico y el tramo de negro es no ómnico. Resistencia no ómnica. Entonces será un punto B sub cero y un punto I sub cero, ¿no? Que me dará una resistencia. Cada punto es diferente. ¿Ya? Muy bien, ahora vamos a explicar los tipos de resistores, ¿ya? ¿Alguna vez se han puesto a pensar qué tipo de conexión será los que son, eso de las luces de Navidad? Entonces acá, bueno, recordando, ¿no? Es B es igual a I por I. I es igual a B entre R y R es igual a B entre I. Ah, ya, entonces, vamos a explicar tipo de resistores. Puede haber dos casos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Qué dice ahí? Puede ser, ¿de qué tipo? Circuito de serie o circuito paralelo. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre serie y paralelo? ¿Eso ya has llevado antes o todavía? Primera vez. Primera vez. Ya. Mira, serie es cuando vemos acá que la corriente circula sin ningún problema, ¿ya? Y es la misma. Cuando es paralelo, viene la corriente, bueno, sale por este lado, y luego esto se separa, se divide, ¿ya?
Pues acá la intensidad, ahora las resistencias, como te das cuenta, que son prácticamente como tipo consecutivos, ¿no? Por eso se le dice en serie. En cambio acá como que están tipo así a la par. Pues se le dice paralelo, ¿ya? Los focos, por ejemplo, de tu casa, si tú tienes una sala donde prenden las luces, y si prenden las luces, prenden todas las luces y todos brillan con la misma intensidad, ¿verdad? ¿Eso qué se debe a que los voltajes son los mismos? ¿Está bien? Ahora vamos a deducir cómo funciona esto. Un circuito en serie, ¿qué significa un circuito equivalente? Un circuito, un circuito equivalente viene a ser, como dice, reemplazar todo esto, estas tres resistencias, ¿en qué? En una sola resistencia. Eso se llama resistencia de qué tipo? Resistencia de tipo equivalente, ¿ya? Y el B, bueno, es el voltaje igual y la densidad también es la misma, ¿no? Ahora vamos a ver, profesor, ¿y qué valor tiene que ir reemplazado en estas tres resistencias? Vamos a descubrirlo poco a poco. Lo primero, si la intensidad pasa por ambos resistores, la intensidad no cambia. ¿Está bien? Eso se demuestra de manera experimental. Ahora, bueno, el voltaje es como una energía que tú tienes, ¿no? En forma de voltaje. Y cada resistencia, ¿qué cosa hace? Gasta un voltaje, ¿verdad? Entonces, es como si tuvieses acá 100. Este gasta 20, te queda 80. Acá te queda 80, gastas 30, te queda 40. Y luego gastas otro 40. Acá llega a cero. En conclusión, lo que llega, lo que al final va a ser la suma de voltaje va a ser igual a voltaje uno, voltaje 2. Entonces sería, ya, entonces sería esto. Y intensidad es I lo que sale, ¿por quién? Por el R equivalente, ¿ok? O sea, de lo que está acá. Ahora, el voltaje uno que es igual. El voltaje uno va a ser igual a corriente y por R, ¿no? De acá de la ley de Ohm. Y por R. Ya. Entonces, profesor, a ver, como que ya voy entendiendo. Entonces, el primer voltaje uno va a ser I1 por R1. Luego va a ser I2 por R2. Y luego va a ser I3 por quién? Por R3. Entonces, acá la resistencia, ¿qué va a ser? ¿Va a ser igual a quién? Ah, no, perdón, pues, las intensidades no son iguales de acuerdo a lo planteado inicialmente, porque estas corrientes no se alteran. Entonces, las intensidades se van, profesor. Y al final, ¿qué me quedan? Ah, mira, ¿qué me quedan? Algo interesante. Me queda la fórmula del R equivalente, que viene a ser ¿qué cosa? La resistencia que reemplaza los R1 más R2, R3. Ahí está. Bien, R1, R2, R3. Entonces, a ver, entonces, para reforzar, en una serie, ¿qué pasa con la resistencia? Se suman, ¿no? Directamente, ¿no? Se juntan uno solo. Y la intensidad en un serie es la misma, ¿no? Ya. A ver, por ejemplo, a ver esta pregunta. A ver, ¿por qué no la intentan? A ver, le doy unos minutos, a ver. Al menos sáquenme la resistencia equivalente. 2 minutos. 15:48. Ya han visto que serie se suma, ¿no? Vamos a ver.
A ver, primeramente, ¿qué tipo de resistencia es? Es una resistencia en serie, ¿por qué? Porque están consecutivas, ¿no? ¿Y cuál es lo primero que tienen que acordar? Que la corriente es la misma en ambos casos. Ya. A ver, doctora, a ver, primero, no que nada, yo sé que la resistencia en serie es la suma, ¿no? Solamente tienen que recordar, ¿es serie o paralelo? Ah, no, es en serie. La resistencia sería 7, 6, ya estás. 7 más 6, 13 más 2, 15, ¿qué? 15 ohms. El voltaje de la celda. O sea, están viendo cuánto mide este voltaje. Bueno, entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a esbozar. Ah, no es acá. Ah, si no es. Ya ahí está. Ya. Ustedes saben que la corriente cuánto vale. Ahí está. Entonces sería esa la representación de quién? De la resistencia, ¿verdad? O sea, todas las tres las junté en uno solo. Ahora, en toda la celda, voltaje es igual a quién? Al I, ¿por qué? Por el R equivalente. Voltaje, bueno, no sabemos. Intensidad vale 4, la resistencia equivalente vale 15. ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje vale 60 voltios. Profesor, ya, perfecto. Ahora me piden el voltaje, el voltaje en el resistor de 6 ohmios. Aquí está. Aquí, profesor, este. Ah, ya. Entonces vamos a ver qué. Ya, por ejemplo, el voltaje que es igual, sería voltaje en el resistor de 6 ohmios será de intensidad por quién, por la resistencia, ¿no? Ya, este es 6 ohmios, profesor, es 6 ohmios, pero la corriente es la misma, ¿no? Tanto de salida y entrada, 4 por 6, 24. Ahí está. Listo. Ahora sí, ahí está. Voltaje en el resistor, conexión paralelo.
Ya, hasta ahí, chicos, ¿qué tal? ¿Se entendió más o menos? Dígame si, al menos algo. ¿Se entendió? ¿O más? A ver, ¿qué tal el resto? ¿Sí se entendió esa parte? Gabriela, Mejía, Gabriela, Kiara, Renzo. Sí se entendió, ¿no? Sí, profe, Mazo. Más o menos. Ya, primera vez que estás llevando este tema. Gaby, sí. Sí, Ya, Gabriela y Kiara, creo que son. Ya, Renzo ya lleva esta parte. Ya, bacán. Poco a poco, pues. Toma tiempo. Entonces, ahora vamos a explicar cómo funciona una resistencia. Estas son, por ejemplo, así funcionan lo que son las luces de Navidad, pues, ¿no? Se malogran un poquito y ya los demás empiezan a fallar. Porque como que hay una secuencia. Ah, resistor en paralelo. Dice, es un circuito divisor de corriente, dice, ¿no? O sea, más que todo divisor de corriente es que los voltajes en todas las partes de acá para hacer la misma, ¿sí? O sea, B1 y B2 y B3 como son, van a ser iguales con el B que está acá. Porque justamente para el voltaje paralelo hace que tenga los mismos voltajes. Y para lograr eso, experimentalmente se puede observar que la corriente se divide en tres entradas, ¿no? De tal manera que ellos consumen un voltaje. Ahora, estos tienen tus resistencias R1, resistencias R1, R2, R1, R2 y R3, ahí está. Ya, entonces, primer caso, los voltajes son los mismos. Es igual toda la resistencia. Ya, ya lo mismo. Las intensidades van a ser quiénes. Va a ser, intensidad va a ser la suma, ¿verdad? De ambas, ¿no? Ya, muy bien. Yo sé que eso va siendo la suma de cada uno, ¿verdad? Pero ustedes saben por ley de Ohm que la intensidad que es igual. Voltaje entre quién? Entre R equivalente, ¿no? Ya, esto va a ser igual a quién. Ah, ¿y a quién es intensidad uno? Ah, es voltaje uno entre R1. ¿Quién es intensidad 2? Es voltaje 2 entre R2. ¿Y quién es B3? ¿Y quién es I3? B3, R3, ¿no? Ya está. Ya, entonces, ya está. Ah, perdón, entre R3, ¿no? Porque se van, queda R2. O sea, estos de acá, estos, cuando están en paralelo, el R equivalente va a ser 1 entre R equivalente va a ser igual a quién? A la suma de quién? De uno sobre R1 más quién? Más uno sobre R2 y más uno sobre R3, ¿ya? ¿Está bien? Muy bien. Termina
La resistencia equivalente del circuito. El voltaje de la celda. La intensidad de corriente en cada resistor. Ya, a ver, ¿cómo hacer eso? A ver, ya sabemos que la resistencia que es igual a la suma de las inversas, ¿no? Que los voltajes son las mismas. A ver, a ver, inténtenla, a ver. Profe, al menos la primera, sí, al menos la primera vez. Hasta las 16 y 2. Al menos sáquenme la primera pregunta.
Ya, a ver, sigamos. A ver, primeramente la resistencia equivalente, ¿no? Primeramente hay que, ya, vemos que nosotros somos, ¿qué cosa? Una resistencia de forma paralela, ¿ya? Cuando es paralela, ¿qué dice la regla? Y nos vamos a decir acá, resolución. Y equivalente, resistencia equivalente es, ¿qué cosa? Es una asociación en paralela. Paralela. Ya, paralela. Uno sobre RE sería igual a quién? A uno entre R1 más uno entre R2, ¿no? Ahí es la inversa. Profe, ¿y puedo poner en el solver? Y también como uno entre X es igual a quién? A uno entre 5 más uno entre 20. Ya, entonces sería uno entre 5 más uno entre 20. Cruzamos, hacemos carita feliz, ¿verdad? A ver, esa carita feliz, a ver acá. Sería uno entre R equivalente. Va a ser 1 por 20, 20, 20 más 5. ¿Y cuánto es 5 por 20? Es 100. Cruzamos, sería 100. 20 más 5 sería 25. R equivalente. R equivalente será 100 entre 25 será 4. Ya está. 4 ohmios. Eso quiere decir que la reseña que representa a esa de ahí serían 4 ohmios. Ahora te piden el voltaje de la celda. No hay problema. Ya. Esta sería. Ahí está. ¿Cuánto fue la resistencia equivalente que sacamos? 4, ¿no? La intensidad, ¿cuánto vale? 5 amperios. Ah, ya. Entonces, ya, pues simplemente el voltaje sería igual a la intensidad por R equivalente. Entonces sería 5. Ya.
Ya, listo. 20 ohmios, y acá será. Y el tercero, ¿qué dice, chicos? La intensidad en cada resistor. Ya. A ver, bueno, ya sobrevivimos al primero y al segundo. Vamos al tercero. Ya, por ejemplo, ¿no? Ya sabemos que esto se va a repartir acá en una corriente uno, una corriente acá, ¿verdad? Ya, ¿y cómo voy a hacer eso? Ya. Sabemos que el voltaje en ambos, ¿cómo son? Son lo mismo, ¿no? O sea, el B1 es igual a ¿qué? Al B2. Entonces tenemos I1 por 5 es igual a ¿quién? Ahí está. Quinta 4, quinta uno. Y un y uno 4K y 2 es igual a. Ya. ¿Y profe, qué hago con esos Ks? Bueno, ahí podemos decir, ¿no? Que si la corriente I1 y 2 ¿qué va a ser igual? Profe, esa es una proporción, ¿no? Así es. Nos quiere decir que el I1 más I2, ¿cuánto vale la corriente total? ¿Y cuánto es la corriente total? 4, profesor. Esto es 4K y esto es K. Sí, ¿no? Sí, sí, 4. Ah, no, perdón, es 5, ¿no? 5. Ya, es 5. ¿Cuánto vale K? ¿Vale? Perdón, K vale 1. Y si K vale 1 sería I1 que es igual a 4 por 1. Y 2 será igual a que a 1 por 1, que será 1 amperio. El primero es 4A, el segundo que es 1A. ¿Ya? Ahí está, esa sería la respuesta. ¿Qué tal lo que es serie en paralelo? ¿Se entendió mejor o más o menos? Ah, mejor, pero profe, ¿nos va a pasar esa presentación? Claro, sí, está bien hasta acá, ¿no? Vamos a terminar de la parte. Pues ya falta, mira, este poquito falta para terminar. Ya. Ahora vamos a ver los instrumentos de medida más conocidos. Amperímetro. Bueno, como ustedes saben, el amperímetro, ¿qué cosa miden? El amperio, ¿qué cosa es? Unidad de medida de corriente, ¿no? Entonces, un amperímetro tiene que estar relacionado con qué? Con la corriente eléctrica, pues, ¿no? Ya, acá dice el nombre. Dice que es un instrumento de qué? Que mide el valor de la resistencia de la corriente eléctrica. Perdón, de la intensidad de la corriente eléctrica.
O sea, un amperímetro es cuando, ¿qué? Cuando se mide el valor de la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, que mide más o menos la intensidad de corriente. O sea, es lo que mide la intensidad de corriente, por pocas palabras. Ahora, obviamente un amperímetro como ese instrumento, siempre igual, todo dispositivo eléctrico tiene una resistencia asociada, ¿ya? Pero ese sería un amperímetro real, que tiene una resistencia considerable. Pero cuando es un resistor ideal, ¿qué pasará? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuándo será su resistencia interna? Este es un amperímetro real, es un amperímetro real, amperímetro ideal, no tiene, ¿qué cosa? No tiene resistencia, no tiene resistencia. ¿Bien? Incluso hay una pregunta de examen hablando de esto. Ahorita lo voy a poner yo. Para que su amperímetro influya lo menos posible, la intensidad de corriente que mide debe ser más pequeña. O sea, en el caso mucho más favorable es que no tenga resistencia, cuando sea cero. ¿Ya? Pero en general, todos los amperímetros tienen resistencia. ¿Por qué? Porque es un dispositivo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver el voltímetro. El voltímetro indica el valor absoluto de la diferencia potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Para que no se altere esta parte del circuito, por lo general el voltímetro no debe pasar la corriente eléctrica. Para ello debe tener una resistencia eléctrica. O sea, todo voltímetro debe tener una resistencia eléctrica muy fuerte, ¿ya? ¿Para qué? Porque si se conecta, ¿qué pasa? Empieza a pasar por ahí la corriente, ¿cierto? Y puede variar, pues, y va a variar el valor, ¿no? Entonces, entonces, para que no altere, un voltímetro tiene una resistencia muy grande, de tal manera que la corriente se vaya de frente, ¿no? Y solamente el voltímetro se encargue de qué, de medir el voltaje, ¿ya? Ahora, un voltímetro ideal será cuando la resistencia sea infinita, ¿no? Cuando ya no pase nada, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver este valor de acá. A ver, este problema, ¿cómo se resuelve? Ya. Entonces, vamos a ver a ver, chicas, ¿cómo ustedes resolverían? Primero piden la lectura del voltímetro ideal. ¿Para eso qué tendría que saber? Tendría que saber la corriente, ¿no? ¿Cómo puedo saber la corriente? Para eso primero tuviese que hallar la resistencia equivalente y luego con la resistencia equivalente y el voltímetro encontraré mi corriente eléctrica, ¿ya? Muy bien. Vamos a trabajar. Uno, solución.
El voltímetro por un momento lo sacamos, ¿ya? No está, no existe. Igual igual también la fuente de poder. Dos, cuatro, seis. Y ahí está. El siguiente paso va a ser ¿qué cosa? El siguiente paso va a ser, ya, vamos a descubrir, ya, primero que nada, este acá cómo es, este es serie, ¿no? Ya. Entonces, esto de no, perdón, sería 10, ¿no? Porque claro, es serie y de eso sale 10 ohmios, ¿no? ¿Por qué? Porque se sumaron, pues. Entonces, ¿qué queda? Ya. Entonces no se puede copiar ahí, entonces vamos a tener que hacer. Entonces, seguimos. Ya 2, 10, y acá 10. Ya, y acá normal, sí, acá desconectado. Ahora, chicas, chicos y chicas. Ahora, esto de acá, ¿qué viene a hacer? Están en paralelo, ¿verdad? Profe, ¿y siempre voy a hacer esa suma de inversas? No, hay un caso especial, ¿ya? Atención. Si tienen dos resistencias que están de manera paralelas, en la resistencia equivalente, y ahí, profe, ¿de dónde sale eso? De acá, mira. Uno entre R equivalente es uno entre R1 más uno entre R2. R2 más R1, ya. Invirtiendo el resultado, quedaría el producto sobre quién? Sobre la. Ya, quiere decir lo siguiente, que de ese 10 por 10 sobre la suma que sería 10 más. Ahí está, ya está. Pues para él sería 10 por 10 100 entre 20 5. Y finalmente, como ese se volvió 5, nuevamente hago mi grafiquito.
Ya, pues acá ya se forma, este es el 2 y acá sería el 5, ¿no? Ah, ya, entonces la resistencia equivalente, como es una serie, ¿qué será? 7 ohmios. Claro, porque esta es una serie. Ah, ya, y ahí recién coloco nuevamente, ¿qué cosa? El voltímetro, ¿no? Y acá pongo 21. ¿Cuánto es el voltímetro? 21 voltios. Bien. Entonces, como es 21 voltios, aplico ley de Ohm. Voltaje es I por R. ¿Y vale cuánto? No, bueno, no sabemos. ¿Y B vale cuánto? 21. ¿Y cuánto vale I? Y R vale 7. Y sería 3 amperios. Ya. Listo. Ahora, eso quiere decir que mi corriente es de 3 amperios. Acá. Por acá también se va a distribuir, que va a cambiar su valor, pero ahí va a estar. Lo que se hace es lo siguiente. Voltaje, ¿a dónde? Al de 10 ohmios, o sea, el de acá, ¿no? Yo creo que está bien, mejor lo dejamos hasta ahí ya. Ya, al menos ya se halló la resistencia equivalente y el voltaje, ¿ya? Vamos a quedar ahí para entrar a matemática. ¿Está bien, chicos? ¿Bien? ¿Entendido, Kiar? ¿Entendido, Renzo? ¿Gabriela? ¿Se entendió? Más o menos, ¿no? Sí, Ok, entonces nos vemos mañana, ¿ya? Quedamos así. Hasta luego, profesor, chicos. gracias. Chao. Gracias, Chao. profe. Nos vemos en mate.